en la clase de hoy, que ya es nuestro último encuentro del módulo 2, vamos a ver un caso con AWS para que quede productivo el notebook, ¿no? Estos notebooks que venimos haciendo de aprendizaje supervisado, ahí Ignacio va a comentar. Te doy la palabra ahí, Ignacio. Genial. Bueno, como había dicho Rigo, tuvimos unos inconvenientes con nuestra infra que habíamos levantado en AWS, que por unos problemas se nos borró todo, pero la idea es demostrar hoy cómo podemos, de manera sencilla, relativamente, levantar toda una infraestructura en AWS y dejar corriendo un proceso programado que corra anualmente, integrando algoritmos de machine learning y levantar bases de datos, etcétera. Me dicen si se ve la pantalla bien. Sí. Para mostrarles una. Genial. Sí, se ve. Perfecto. Bueno, preparé una presentación para darle una introducción a este proyecto. Primero empezamos hablando un poco del objetivo que tenía, que nosotros teníamos un dataset, digamos, un conjunto de Excels con registros históricos de vuelos y sus tiempos de demoras. Por ejemplo, si un vuelo despegó de tal aeropuerto con tantos minutos de demora, etcétera. Entonces, con nuestro algoritmo de Machine Learning, nosotros cargamos todos esos datasets y necesitamos hacer un análisis y descubrir si, por ejemplo, un día hubo demoras que fueron fuera de lo normal, digamos, muchos vuelos salieron con demoras de más minutos o incluso si salieron antes los vuelos. Y con todos esos datos recaudados, cargarlos en una base de datos y terminar subiéndolos a un servicio que nos permite visualizarlos y después hacer el análisis de estos datos. Entonces, como software, para hacer todo eso utilizamos Python con una librería llamada sklearn que nos permite, mediante parámetros de ajuste y todo, como toda librería de Machine Learning, cargar estos Excels y permitir hacer ese análisis de las anomalías. También, bueno, librerías extras como la propia librería que nos permite parsear ese Excel. Y de ahí surge la problemática donde corremos este Python. Si bien sabíamos que iba a ser en la nube, necesitamos un lugar donde ordenarlo, donde poder ver si ese Python corrió con éxito e incluso dejarlo programado para que corra una vez al año, cada vez que sale un dataset con el periodo anual. Entonces, para eso utilizamos una utilidad llamada Airflow, que es muy conocida. Y dentro de esta utilidad, que más adelante les voy a mostrar igual la interfaz, vamos a poder cargar todos nuestros scripts de Python. Como dijo Rigo, los pasamos de un notebook a un archivo Python con algunas modificaciones y el mismo código Python lo corremos dentro de Airflow, que este nos permite justamente orquestarlo, se llama, para que corra en periodos X. Todos estos datos que fuimos procesando desde el dataset, todas estas anomalías que fuimos detectando, las guardamos en una base de datos Postgres, que en este caso la levantamos con un servicio específico de AWS. Y una vez que ya teníamos todo cargado en la base de Postgres, levantamos un servicio llamado Apache Superset, que es básicamente una utilidad de visualización similar a lo que sería Power BI, pero corre en versión web. Y bueno, directamente accedemos a la base de datos de Postgres y le decimos qué columnas queremos visualizar y nos permite hacer el gráfico. Estos tres servicios que les estaba diciendo, estos dos servicios, que sería Airflow y Superset, los corremos en un entorno de Docker, que este mismo entorno de Docker se levanta dentro de la plataforma AWS
que, bueno, dentro de una máquina virtual de la plataforma AWS, como ya saben, los servicios en la nube, nosotros podemos levantar servicios específicos como bases de datos, máquinas virtuales, otras herramientas de visualización propias de Amazon. Y bueno, en este caso nosotros elegimos AWS por el hecho de ofrece un buen costo-beneficio, digamos. Nos da, comparado a sus competidores, por un precio menor, los mismos beneficios. Pero por el uso y la experiencia que fuimos teniendo, descubrimos que en AWS la interfaz de usuario es un poco difícil de entender y se vuelve un poco lenta para aprender su uso. Pero bueno. Entonces, como les decía antes, utilizamos una instancia EC2 que vendría a ser una máquina virtual con Ubuntu Linux, sistema operativo común, donde dentro levantamos el servicio de Docker y dentro de Docker levantamos los servicios de Airflow y Superset. Luego, para levantar la instancia de Postgres, que va aparte por una cuestión de conveniencia, ya que sí lo podríamos haber levantado dentro de Docker, pero si lo levantamos directamente con un servicio específico de AWS o del servicio de la nube que estemos utilizando, tiene más opciones de protección, backup, tiene más estabilidad, etc. Entonces, por ese motivo decidimos levantar la base en un servicio aparte. Y finalmente, digamos, dentro de esas dos servicios que ya levantamos en AWS, levantamos una IP estática para poder acceder a la máquina virtual de una manera sencilla sin que nos vaya cambiando la IP. Entonces, como resultado de todo eso, obtuvimos la visualización de todos estos datos en Superset, donde pudimos hacer un análisis un poco más preciso y entender estas anomalías que fueron procesadas por el script de Python. Acá vos tenés la opción de justamente ir personalizando y creando tus gráficos como lo desees. Hicimos un pequeño esquema de cómo quedaría la estructura final de esta arquitectura, esta infraestructura. Podemos ver cómo el analista de datos accede hasta Superset directamente. Él no se va a preocupar de todos los demás procesos y este le va a entregar su dashboard y el analista del negocio directamente accede al dashboard que ya creó el analista de los datos. Y bueno, y acá se muestra la infraestructura, como arranca desde el dataset que les había mencionado previamente, se carga a un bucket S3, que es como el lugar de almacenamiento de Amazon. Dentro de ese bucket se guardan esos Excel y la máquina virtual que está corriendo el Linux, dentro del Linux corre el Docker y dentro del Docker los servicios de Airflow, dentro de Airflow corre Python, accede directamente a esos datos en el bucket de Amazon. Genera el procesamiento y el procesamiento va hacia la base de datos, donde finalmente termina en Superset para generar ese gráfico, esa visualización de los datos. Entonces, vamos a hacer la demostración, como les habíamos dicho, de cómo se puede levantar toda esta infraestructura directamente desde acá. Primero quería parar un segundo y preguntarles si alguno hasta ahora tiene alguna duda. Si hablé muy rápido, si hablé muy despacio, si los estoy mareando. No, perfecto. Ok, genial. Entonces, lo primero que hacemos es levantar la instancia de la base de datos, que como les había mencionado se llama RDS, es un nombre específico de Amazon.
distintas plataformas, como Azure tiene su propio nombre para llamarle cada cosa, como por ejemplo en Azure se llama directamente Postgres Database. Entonces acá nos lleva por un tutorial guiado que no tiene tantas opciones, tiene el modo de creación estándar o tiene un modo de creación sencilla donde directamente te pregunta menos cosas para ir al resultado final. Y bueno, hay que simplemente elegir lo que sea más acorde a nuestra necesidad y el escalado que vamos a necesitar. Si necesitamos una base de datos pequeña, una base de datos grande, si estamos hablando de que es un entorno de desarrollo, directamente ya es el entorno productivo, si necesitamos backup o no necesitamos backup. Bueno, nos pregunta un nombre, una contraseña para una contraseña la cual vamos a utilizar directamente para conectarnos, que usualmente debería ser una contraseña segura, ya que por ahora la base nosotros la vamos a levantar abierta al público, directamente para el caso de esta demostración. Entonces, bueno, surgimos con problemas. A ver. Ahí está. Bueno, en este caso se crea la base, viene la opción predeterminada de que se crea con varios clusters. En este caso no sería una opción efectiva de costo para hacer una base sencilla como lo es de esta demostración. Y eso es algo que hay que tener muy en cuenta cuando uno crea infraestructura en la nube. Es difícil encontrar el equilibrio entre una máquina sobredimensionada y una máquina que te quedas corta de recursos. Pero eso ya es una cuestión de experiencia y ir probando lo que sea acorde al negocio que estás levantando. Entonces, mientras la base se va levantando, que tarda un tiempo, vamos levantando la máquina virtual, que es una simple máquina virtual de Linux, donde nos vamos a poder conectar y tener acceso al terminal, y de ahí empezamos a configurar Docker. Para generar la instancia entramos directamente, se busca el panel de EC2, como se había dicho, lanzar instancia, botón. Y acá lo mismo, te pregunta opciones bastante sencillas, no se complica tanto. Vamos a elegir Ubuntu Linux, vamos a ponerle un nombre, Docker VM 1, la versión de Linux, el tamaño de la máquina, que en este caso, para cargar este dataset, se probó y se necesita una máquina con al menos 8 GB de RAM y levantar incluso el mismo servicio de Airflow, etc. Así que como se requieren 8 GB de RAM, vamos a seleccionar ese tamaño. Configuraciones de red, almacenamiento, bueno, esto ya también depende de los tamaños de los datasets que vayas a trabajar. Pero generalmente queda todo bastante por defecto. Entonces vamos a lanzar la instancia. Ah, genial. Acá me está preguntando el método de autenticación que vamos a usar. Con Postgres utilizamos una contraseña maestra tipeada a mano o generada. Acá utilizamos un método que es un poquito más seguro y directamente nos dice que generemos un archivo. Se llama par de claves. Le vamos a poner cualquier nombre y esto directamente cuando lo generamos se hace una descarga única de este archivo que no lo debemos perder porque no lo podemos volver a generar, no lo podemos volver a descargar, que va a ser como la clave única para acceder a nuestra máquina virtual. Genial, ya se creó la máquina virtual.
Vamos a ver, servicios. Instancias. Genial, bueno, ya podemos ver nuestra máquina que se está inicializando. Entonces, como paso final, ya tenemos nuestra máquina virtual, nuestra base de datos, y nos faltaría levantar una IP estática para poder acceder a esa máquina de manera sencilla y ya dejarla agregada. Entonces, para eso buscamos Elastic IP, IPs elásticas, está en español. Bueno, lo busco en inglés y me aparece en español. Genial. Bueno. Acá yo ya tenía una generada que la estuve generando para probar, pero vamos a generar una nueva. Que acá es sencillo, entramos a la página de IPs elásticas, botón gigante, naranja, asignar IP. Asignar. Se nos genera una nueva IP random. Dentro de esa podemos entrar a configurarla y ahora vamos a hacer la asociación a una de las máquinas virtuales que tenemos creada, que creamos previamente. Entonces acá ya nos aparece la máquina que acabo de crear, de donde voy a instalar Docker. Entonces, bueno, vamos a hacer la asociación. Y listo. Ya tenemos una IP donde vamos a poder acceder a esa máquina virtual. Entonces, ¿cómo vamos a acceder a esa máquina virtual? Bueno, una manera cómoda para desarrollar es utilizando Visual Studio Code. Tenemos una extensión de Microsoft que se llama Remote SSH, que nos va a permitir conectarnos directamente vía SSH, que es un protocolo el cual se usa muy comúnmente para conectarnos a máquinas virtuales Linux, para poder entrar y desarrollar. Vamos a tener acceso a los archivos de esa máquina virtual y vamos a tener acceso al terminal donde podemos ejecutar comandos. Entonces, una vez instalada la extensión, vamos a tener acá la opción para entrar a la configuración. Dentro de la ruedita nos metemos y tenemos los detalles para conectarnos a esa máquina. Entonces nos pregunta la IP, que es esta misma que tenemos acá, que acabamos de generar, una IP estática. Vamos a poner, el username es Ubuntu, es un nombre que viene por defecto. Y bueno, y acá nos pregunta por el archivo que generamos previamente, que descargamos, que era único para acceder a la máquina. Entonces lo voy a mover de ubicación y voy a copiar la ubicación de ese archivo. Con Shift clic derecho nos aparece esta opción para copiar la ruta. Entonces esta misma ruta la vamos a pegar acá. Genial. Entonces, bueno, una vez configurada nuestra extensión de Remote Explorer, ya nos aparece la máquina acá y vamos a poder darle a la carpetita para conectarnos. Nos pregunta si agregamos un fingerprint, que es un método de validación de SSH. Y genial, ya estamos conectados a la máquina virtual. Lo podemos corroborar cuando acá abajo dice que estamos conectados por SSH. Entonces, como en Visual Studio Code, hacemos Control+J y se nos abre una pestaña del terminal. Y acá es donde vamos a empezar a instalar las cosas que vamos a correr dentro de esa máquina virtual. Para ello, dejé también un archivo TXT, que lo va a subir después Rigo, donde tenemos los comanditos simples para instalar Docker y Docker Compose, que es una utilidad de Docker para levantar de manera sencilla los servicios. Ya lo van a ver. Entonces acá es solamente copiar y pegar. Veamos. Nos pregunta si queremos continuar. El primer comando nos hace referencia a actualizar los repositorios donde se descargan las cosas. Y el segundo comando directamente nos instala el paquete de Docker dentro de Linux. Ahora ya deberíamos tener el
el comando de Docker disponible, efectivamente. Y vamos a seguir instalando nuestra segunda utilidad que nos va a permitir levantar los servicios. Ya debería estar instalada y con este comando docker compose version nos da el resultado de la versión que acabamos de instalar, que este link hace referencia siempre a esta versión específica. Genial. Entonces, ya tenemos casi terminada la configuración de la máquina virtual como tal. Vamos a crear un directorio con el comando makedir y ahora vamos a decirle a Visual Studio Code que queremos acceder a ese directorio de trabajo. Para ello vamos a darle a Open Folder, un botón que tenemos acá, y automáticamente nos aparece la carpeta que acabamos de crear desde el terminal. Genial. Accedemos a la carpeta vacía y ahora dentro de la misma carpeta que les va a dejar Rigo, generé un pequeño zip con con las utilidades que vamos a utilizar y algunos extras. Entonces directamente eso lo podemos arrastrar, como les digo, es muy cómoda esta utilidad de Visual Studio Code. Y ya copiamos eso a nuestra máquina virtual que está en la nube. Lo siguiente va a ser extraer ese zip. Entonces vamos a instalar la librería unzip con el comando apt-get. Hay que darle permisos. Sudo. Genial. Y ahora vamos a proceder a extraer esa librería. Genial. Este archivo no lo necesitamos más. Entonces ahora tenemos Airflow, una carpeta con algunas configuraciones de superset y Portainer, que es una utilidad que vamos a ver más adelante. Entonces, ¿cómo se levanta Airflow ahora? Accedemos a la carpeta de Airflow con el comando sudo docker compose, que es la utilidad que instalamos previamente. Se ha hecho esto. Docker compose app, damos enter y automáticamente va a empezar a descargar todos los archivos requeridos para levantar Airflow, este servicio web que nos permite correr Python y orquestarlo, programarlo para que corra en determinados periodos. Como podemos ver, acá está el archivo donde tenemos nuestro script de Machine Learning. Ahora le vamos a dar una repasada mientras se termina de configurar este entorno de Docker, este entorno de Airflow. Bien. Entonces acá estamos usando una estructura donde tenemos separado los archivos de la base de datos, los archivos de los queries y los archivos de la lógica directamente. En nuestro archivo base de datos tenemos la configuración que vamos a modificar posteriormente para acceder a la base de datos que levantamos en AWS. En nuestro archivo de queries relacionadas con las tablas que creé en la base de datos. Y bueno, finalmente vemos un poco de la lógica que agarra directamente, crea primero las tablas en nuestra base de datos. Con la librería de pandas, lee el archivo CSV, que era como venía formateado nuestro dataset, que en este caso está accediendo localmente a una carpeta resources que se encuentra ubicada acá. Acá adentro se crea la carpeta resources y ahí adentro estarían los datasets. Una vez que lo termina de leer, agrupa por columnas, hace un par más de operaciones hasta terminar con
retirando todas las columnas que no nos servían para el caso de este algoritmo. Entonces nos quedamos con la columna del origen de los vuelos, la fecha de ese vuelo, la cantidad que hubo de vuelos desde ese origen y el promedio de moras dentro de ese día. Entonces, un par de formateos de fechas y acá por cada uno de los orígenes que teníamos en nuestro dataset, hacíamos el procesamiento a ver si ese día era anómalo, como se había hecho, y acá usamos justamente este Local Outlier Factor, que es el algoritmo de Machine Learning, donde, como les decía, podemos configurarle un par de parámetros, que esto generalmente define la precisión que tenía ese algoritmo en cuanto a definir si ese día resultaba anómalo o no. Hacía una predicción. Y finalmente todo esto resultaba en además de ser cargado en la base de datos con una variable true o false, si era un día anómalo o no, resultaba en un gráfico de Matplotlib, una librería común de Python para generar gráficos. En este caso no les puedo mostrar la imagen como quedó, porque como habíamos dicho, habíamos perdido la estructura, pero hacía puntos en un gráfico de un año entero sobre los días anómalos. Bueno, finalmente termina por la copia de datos del data frame resultante con los días anómalos mediante el uso del archivo de flightstyle donde tenemos nuestros queries. Entonces, vamos a ver qué sucedió acá con Airflow. Bueno, esto es un error común que suele suceder. En este caso es un problema de permisos. Como creamos un directorio nuevo y no lo creamos como sudo, nos tira un error Airflow por los permisos. Volvemos a ejecutar el comando de docker compose app y vamos a ver si ahora sí Airflow se levanta sin problemas. Mientras tanto, por otro lado, vamos a ver qué sucedió con nuestra base de datos de RDS, nuestra instancia de RDS que estábamos levantando en la consola de Amazon. Bases de datos. Genial, disponible. Bueno, esto ya nos indica de que esta base de datos ya está accesible. Vamos a entrar a la configuración. Y acá tenemos el clúster. Entonces, en teoría, con esta IP, aunque no me parezca su IP, deberíamos poder acceder a añadir una base de datos de Postgres en cualquier editor de SQL. Host, AWS, hostname, username Postgres y la contraseña que le especificamos como contraseña maestra en el proceso de creación. Y en teoría, si todo salió bien, bueno, salió bien. Evidentemente no está conectando. Configuración. Bueno, me tiró un error. Vamos a ver por qué fue. Nombre del recurso. Creo que acá entra en juego una parte más, que es la configuración de redes y de permitir el acceso a la base de datos. No recuerdo si el acceso venía permitido por defecto hacia cualquier IP o venía cerrado. Vamos a ver simplemente dentro del VPC, que vendría a ser la network privada, se diría la red interna que se genera dentro de Amazon. Sus VPCs.
Esto se crea automáticamente de igual manera con la máquina virtual. Bueno. Y si no me puedo conectar, tampoco es mucho problema. Bueno, habría que ver el tema de cuál es la IP correcta a seleccionar. Yo en este caso no había generado las máquinas virtuales de esta manera, entonces me cambió un poco la manera en la cual lo había generado, pero de igual manera no es mucho más lógica desconectar directamente con una de las IPs que te provienen acá, la contraseña maestra y el usuario Postgres, y automáticamente entramos a la base de datos. Para no perder tiempo con esto, voy a seguir con la demostración de los servicios en la máquina virtual. Pero bueno, es una lástima. Entonces, acá vemos que ya el servicio de Airflow, que acá nos está diciendo que específicamente el web server se levantó correctamente. Entonces ahora podríamos acceder a la interfaz web. Acá el mismo Visual Studio Code, en la parte de puertos, nos detectó que hay una herramienta corriendo en el puerto 8080 y se levantó automáticamente. Eso quiere decir que ahora desde la address local vamos a poder acceder al puerto 8080. Eso es otro de los beneficios de la extensión de Visual Studio Code, que podemos desarrollar en una máquina virtual en la nube y podemos acceder localmente sin necesidad de configurar una red VPN, por ejemplo. Entonces, efectivamente, entramos al puerto 8080, como nos especifica acá, y entramos a Airflow. Vamos a seleccionar esto. Genial. Acá, bueno, the username es Airflow como defecto, contraseña es Airflow. Le damos Enter e ingresamos a la interfaz. Esta es la interfaz que les había mencionado previamente, en la cual tenemos una lista acá de los DAGs que tenemos, que los DAGs vendrían a ser los scripts de Python, básicamente. Acá nos está tirando, por ejemplo, los errores y nuestros scripts contienen errores. En este caso el error vendría a ser que no está instalada la librería porque es una instalación limpia que acabamos de hacer, pero si instaláramos las librerías correspondientes, el script nos aparecería acá abajo y estaría listo para correrse. Este mismo script que teníamos separado acá por archivos, entonces ejecutaría todo este proceso. Levantaría nuestro data frame desde los recursos y lo cargaría en la base. De por sí esto tenía una programación anual que correría una vez por año. Tampoco tiene cosas muy complejas esta interfaz, no tiene muchas configuraciones, digamos, que se puedan hacer. Podemos generar variables del entorno, las cuales podemos acceder desde nuestros scripts y modificar directamente desde esta interfaz. Y podemos generar conexiones a bases de datos. Y no mucho más, no muchas cosas que sean de utilidad, digamos. Eso es dado la experiencia, ¿no? Entonces, una vez que teníamos nuestros datos cargados, les había mencionado que teníamos que hacer una visualización de los mismos desde Superset. Entonces, para levantar Superset es muy sencillo, igual que Airflow. Tenemos nuestro archivo de configuración y requiere un pasito extra, que es descargar los recursos desde la repo de GitHub. Entonces yo acá les dejé el link de la repo de GitHub de Superset y simplemente vamos a hacer un git clone y vamos a clonar la repo de Superset. Se nos va a crear una carpeta nueva donde se descargan todos los archivos. Es muy buena esta modalidad de Docker Compose, sobre todo porque ya vieron que con relativamente pocos pasos levantamos un servicio web y ya tenemos listo la programación de la orquestación de nuestros scripts de Python. Estos archivos se encargan de todo,
descargar, procesar, generar las variables de entorno, generar las carpetas y te configuran Docker en 2 segundos. Muy recomendable. Genial, se termina el cronograma repo y vamos a agarrar y levantar el servicio con el Docker Compose. Para ello tenemos que copiar estos archivos a la carpeta. Vamos a reemplazar el Docker Compose que venía por defecto. Vamos a hacer cd para cambiar de directorio. Y ahora vamos a hacer sudo docker compose app. Y igual que como pasó con Airflow, se nos descargan todas las librerías requeridas, todos los archivos requeridos, las imágenes, y se hace la configuración automáticamente, prácticamente sin necesidad de modificar cosas. Las modificaciones ya están hechas en el archivo que ya les pasé. Entonces en breve debería estar disponible este servicio también. Mientras voy a aprovechar y les voy a mostrar una imagen de la interfaz de Airflow, cómo quedaría un Airflow con los servicios terminados, final. Y acá tenemos la imagen. Como se puede ver, esta es una imagen de cuando el servicio sí estaba productivo, que tenemos docalcs con un tag de Machine Learning para organizarnos. En este caso estaba deshabilitado y bastaría solo con habilitarlo y darle al botón de play para que este tag se ejecute y corra nuestro script de Python en la nube, en la máquina virtual directamente. Con todo esto de los contenedores de Docker, en sí los Docker Compose, lo que estamos haciendo es generar contenedores de Docker, que los podemos visualizar con un comando, docker ps. Nos va a hacer una lista que, bueno, digamos que es un poco compleja de entender, donde podemos ver el estado de todos los contenedores. Creo que está demasiado grande. Muy chico. Entonces, como por ejemplo, el Airflow está separado en 3 contenedores, 3 subcontenedores, digamos. Tenemos el web server, como se veía acá. Tenemos el scheduler, que es el encargado de correr los scripts de Python en sí. Y teníamos un inicial, un contenedor más que solo se crea de manera temporal para inicializar las variables, para inicializar la base de datos de Airflow. Además de un Postgres que se levanta propio. Digamos, uno levanta el contenedor de Airflow, entre comillas, y Airflow va a levantar su propio Postgres, su propio web server y su propio programador scheduler. Entonces, esa es la sencillez que nos permite el Docker Compose, no tener que crear todo por separado. Ya viene todo configurado y no tenemos que andar modificando cosas. Genial, esto creo que ya se terminó de levantar. Sí, acá nos terminamos de ver los logs, que ya debería estar corriendo, y automáticamente también nos detectó el puerto 8088 de la utilidad de Superset. Entonces, igual que como hicimos con Airflow, vamos a acceder al puerto 8088 y ya nos accede a Superset. Username, Superset. No sé si era Superset. No. Bueno, no recuerdo los credenciales. Superset default credentials. Son cosas que pasan. Admin. Bueno, en este caso es admin. Y accedemos a Superset. Y bueno, como les decía, esto es una interfaz similar a Power BI, donde
tenemos dashboards, tenemos charts y tenemos conexiones con base de datos. Databases, simple, añadimos una database, conexión con Postgres, MySQL, las conocidas. Dentro de esa database vamos a crear un dataset con los resultados de esa tabla y con el dataset finalmente creamos el chart, el cual termina siendo agregado a un dashboard. Y que finalmente el resultado nos quedaría la interfaz algo como esto, donde tenemos justamente el chart que les había mostrado antes de los promedios, de los delays que habíamos hecho desde Python con los data frames y lo cargamos a la base de datos y nos quedaría el chart que es donde están agrupados, el dashboard, digamos. Acá está el chart con las configuraciones que nos permite hacer. Por ejemplo, nos permite elegir la columna de la fecha, que vendría a ser date en este caso. La columna de el promedio de los delays, que es la métrica que estamos mostrando en el eje Y. Y automáticamente te genera este chart. Que esto lo agregamos en un dashboard y lo podemos ver de manera sencilla. Que como habíamos visto en nuestro esquema, es lo que directamente accede el analista del negocio. Entonces, como último detalle, les había enseñado simplemente cómo esta lista, por ejemplo, es un poco confusa y no se entiende muy bien si las cosas están corriendo o no están corriendo y qué está corriendo. Entonces, para eso les traje una utilidad más que se llama Portainer, que es muy simple, que como todas estas utilidades que fuimos levantando, vamos a hacer cd dentro de su directorio. Vamos a ejecutar sudo docker compose up. Este comando se repite, que lo único que se encarga es leer el archivo docker compose.yaml y ejecuta todo lo que está en su interior. Muy sencilla la utilidad, se levantó en muy poco tiempo y esta utilidad también, como mismo aparece acá, con el puerto 9443, nos va a permitir administrar todos estos contenedores que fuimos levantando para mantener el orden. Entonces entramos al puerto especificado. Tiene un pequeño error. Continuamos. Bueno, nos dice que es una instalación nueva, que le pongamos una contraseña por defecto para poder acceder después. Y ya está. Ahora nos va a pedir que añadamos un entorno. Que directamente environments automáticamente podemos entrar al entorno local donde estamos, digamos, trabajando. Ahí está, ahí apareció, no aparecía recién, que es básicamente la máquina virtual donde estamos trabajando ahora. También podemos agregar otros entornos desde este mismo Portainer, otras máquinas virtuales que tengamos por ahí en nuestra infra de AWS. Pero en este caso tenemos una sola. Entramos a la máquina local. Y acá nos da un resumen, un pantallazo de todo lo que tenemos corriendo en Docker. Por ejemplo, nos dice que tenemos 11 containers de todo lo que tenemos corriendo. Y como les comentaba, tenemos los 3 de Airflow. Tenemos el propio Postgres de Airflow, que tiene solamente información metadata de cosas de Airflow, de cuándo se corrieron las tareas, cuándo se tiene que correr, si fueron exitosas, si fallaron, si no, los logs, etc. El scheduler donde corre el Python, el web server, la interfaz que vimos. La app de Superset, la misma página. Servicios externos, la propia base de Superset, que tiene su propia database. Servicios de Superset. Contenedores detenidos, que como les había dicho, un contenedor de Airflow que se ejecuta una sola vez, genera la base de datos, crea las tablas y después no se ejecuta más. Y no sé, un worker más de Superset. Desde acá vamos a poder detenerlos, reiniciarlos. Pongamos que no queremos más el servicio de Airflow. Lo podemos directamente matar, detener.
los podemos eliminar si no los vamos a necesitar en un futuro. Y demás. Cada uno de los servicios que fuimos levantando descargó una imagen. Por ejemplo, Postgres 13, Postgres 10, la imagen de Superset, la imagen de Airflow, la imagen de Portainer. Y con eso mismo se crearon los contenedores. Y bueno, me parece que ya terminé de decir todo. No sé, Rigo está por ahí. Rigo, ¿querías que diga algo más de este trabajo? Estoy por acá, estoy por acá. Sí, como ven, igual la base se parte de mapearlo, ¿no? De hacer un poco primero pensar un poquito de qué arquitectura vamos a utilizar. O sea, tenemos un problema. En este caso el problema era detectar las anomalías, ¿no? En este dataset. También había un problema ahí, Nachi, me acuerdo, ¿no? Que había mucha cantidad de datos, eran dataset con bastante cantidad de datos. Eran datasets muy grandes y requirió justamente ampliar un poco la máquina virtual, cambiarle el tamaño y ajustar el Python con algunos parámetros adicionales para que no crashee. Por ejemplo, usando pandas, que es venía por defecto para data frames, le damos un parámetro que dice que utilice poca memoria, que intente optimizar, y con esas dos correcciones hicimos que el dataset se termine de cargar entero en memoria. Claro, claro. Bueno, ahí dejo espacio para preguntas. Yo tengo varias preguntas, pero dejo espacio a ver si alguien se anima ahí a preguntar de los servicios o mismo del desarrollo. No se animan, creo, a preguntar. No se animan. Se quedaron todos con la boca abierta, por eso. Fue mucha información, poco tiempo. Sí, yo creo que sí. Yo te hago una pregunta ahí, Nachi. En este caso, en la última fase, ¿no? Que es la fase de, o sea, por un lado yo tengo la fase de el modelado, el modelo que lo hacemos con Python. Y con Python mismo estamos haciendo el ETL, ¿no? Con Python mismo estamos haciendo el ETL, Sí. con Python mismo estamos haciendo el modelo. Y para visualización levantamos un superset. ¿Por Sí. qué? O sea, ¿puedo usar un Power BI, digamos? O sea, ¿cómo? Puedes utilizar un Power BI, sí, tranquilamente. Acá se utilizó Superset para demostrar cómo se puede hacer una visualización web, que se puede acceder de manera más sencilla, pero tranquilamente puedes acceder a la base de datos por Power BI. A la base de datos Postgres que creé. A la base de datos Postgres, a la instancia de RDS que levantamos acá dentro de Amazon. Está bien. Accedes y tenés acceso a las tablas y tranquilamente puedes visualizar desde ahí los datos. Está bien, perfecto. O sea, es decir, acá yo, en este caso, estoy dando de alto, estoy configurando el servicio de Superset y ese servicio de Superset en sí tiene la estructura de que también tiene un admin. ¿Tiene costo Superset? No, es de uso de open source gratuito. Está bien. Está bien, o sea, no tiene limitación y yo puedo dominar los roles, usuarios, permisos, todo eso lo domino Puedes desde... dominarlo. De igual manera, Power BI AWS. es una utilidad más completa. Está bien. Superset es algo que se dedica más a hacer un gráfico simple y visualizar No de manera tan- sencilla. Está bien. Está bien, pero los roles y permisos y demás lo hago desde AWS. Los roles y permisos, no, eso directamente lo configuras desde Superset. Desde Porque Superset. en este caso Superset está corriendo dentro de Docker. Lo está corriendo todo directamente desde la máquina virtual. No utilizamos un servicio de AWS para levantar Superset. Está bien, está bien. Y pregunta, no, que digamos que yo no sé. ¿Por qué lo dockerizaste, digamos? ¿Qué ventaja me da, qué beneficios me da ahí utilizar Docker? ¿Por qué lo dockericé? Porque es una manera
como se vio encima con esta utilidad, es una manera sencilla de levantar la infraestructura con archivos simples de configuración que te descargan automáticamente todas las imágenes y te queda ordenada. Es movible, es decir, yo ahora necesito mover toda esta estructura que levanté acá a una nueva máquina virtual o algo así y lo hago en muy poco tiempo. Puedo directamente llevarme las imágenes que generé o generarlas nuevamente y pegarla a la base de datos. Entonces, por una cuestión de tiempo, yo creo se utiliza Docker. Está bien. Y te hago una pregunta más desde Python. Yo, digamos, laburé el Python en un notebook y demás, pero vos después ese Python se productiviza, digamos, ¿no? Se convierte en tres, uno que va a ser el ETL y otro, el de las configuraciones, el de ETL y el del modelo, ¿no? Que encima acá lo descargas como con .py, ¿no? Exacto. Eso ya es una cuestión organizativa. En el caso de que empezás a tener después cuando es una cuestión más que nada porque sea escalable. Mientras empezás a tener más archivos, no puedes tener un script que sea tan largo y además tendrías que repetir código en este caso. Porque, por ejemplo, si ahora hago uno script que acceda a la base de datos de Postgres, no voy a repetir la configuración de Postgres. Eso ya es una cuestión de que es más un entorno productivo y no es un entorno de desarrollo, yo creo. Claro, vos ahí en el script, en el script de la conexión, digamos, a la base de datos de Postgres desde Python, ya directamente ahí hiciste la conexión y si yo vengo a usar en otro problema lo mismo, ya directamente tengo ahí la conexión. Exacto. Exacto, te ahorras pasos, te ahorras repetir y quizás lleva un poco más de tiempo en el desarrollo, en pensar cómo separar los archivos, pero a la larga te termina ahorrando bastante tiempo y dolores de cabeza. Pero sí, en este caso Airflow recibe los archivos en formato PY, no utiliza los notebooks como tal, ya que, bueno, los notebooks son más que nada puramente para desarrollo, te permiten visualizar los datos, etcétera, pero en entornos productivos ya no se utilizan. Está bien, está bien. Y ahí te hago pregunta con respecto del Airflow. ¿Hay una herramienta alternativa al Airflow para utilizar? Hay una herramienta alternativa, sí, se Airflow. puede utilizar una herramienta alternativa que tiene fines similares. Ahora mismo no recuerdo el nombre. Eh, ¿Qué no debería hacer en Airflow, digamos? ¿Qué sería una mala práctica en Airflow? en este caso, el hecho es que Airflow se encarga de correr relativamente procesos simples, más que nada ETL y eso, exacto, transformaciones simples y carga de datos, extracciones de una API, por ejemplo, y la carga en Postgres. No tendrías que hacer procesos gigantescos que accedan, por ejemplo, a un navegador web o procesos justamente como como el Machine Learning. Nada que sea demasiado exigente, porque lo único que se encarga del Flow, digamos, es de llamarle a la tarea. En este caso, de igual manera, como tal, no estamos cargando las cosas en Airflow, sino que generamos un archivo. El mismo archivo de Airflow se llama Process Data, donde tenemos las partes de las configuraciones del DAG, y esto ya lo está derivando a nuestros archivos de Python más tradicionales. Entonces, digamos, no estás haciendo toda la lógica dentro de la configuración de Airflow, ni el archivo Python que corre Airflow, sino que se lo estás derivando a otros archivos Python. O sea, Airflow lo que está haciendo en sí es llamar al archivo Python. Claro, solo Pero en sí orquestarlo no nada más. deberías agarrar y No justamente en lógica, este justo. archivo de Airflow hacer toda una lógica con Machine Learning, etc. Digamos que las mejores prácticas es hacerlo de la manera que lo estaba demostrando acá. Está bien. Y con respecto al costo, ¿tiene costo esto? Es de la misma compañía que hace Superset y no tiene costo. No tiene costo adicional. Lo Está puedes bien. cargar directamente de su repo y lo levantas.
Está bien, digamos, los desde Docker. costos vienen por el lado de AWS, por el levantamiento de Sí, la hacer AWS. la máquina virtual acorde a lo que necesitas. Como habíamos dicho, que tuvimos que, por ejemplo, seleccionar un tamaño un poco superior, que claramente hace que los costos por hora y por minuto sea mayor. Pero en este caso necesitamos justamente 8 GB de RAM, más potencia de procesado del CPU. Más que nada va de la mano de eso. Acá los costos te vienen por el lado de la nube, más que nada. Aunque se podría decir que el uso de Docker y concentrar todo en un solo servicio, que es en el caso es la máquina virtual, y no separarlo en muchos servicios aparte, es una manera de optimizar. Así que en sí Docker se podría decir que nos hace optimizar un poco más lo que estamos pagando. El billing, está bien. Sino, más que nada aprovecharlo. Que eso, de eso se trata. Ahí ya otra pregunta, porque eso quedó, digamos, en el Airflow, yo lo estoy programando para que ejecute los scripts, ¿no? Y le voy a poner una frecuencia. Pero si esto fuera en tiempo real, ¿seguiría usando Airflow o me iría más por un Wi-Fi? En el caso de tener que... Es decir, vos le pones un periodo donde querés que se ejecute el script y haga el procesamiento de los datos. Eso no es en tiempo real, digamos. Vos le seteas un periodo y ejecutas cosas para que corran una vez por hora, una vez por día, etcétera. En este caso, bueno, una vez por año. No es algo que se utilice para actualizar y tener la información actualizada en un momento. Claro, no, está bien, pero si yo quiero que la detección de la anomalía sea ni bien, digamos, tenga el dato. No, en ese caso Airflow no sería la utilidad Claro, adecuada, ya que Airflow, como te digo, se encarga de ETL más que nada. claro, Correr un proceso diario que levanta información de una API y te la carga en la base, te agarra y te procesa los datos, te crea tablas nuevas, pero más que nada esos procesos, no algo que suele suceder en tiempo real. Y te hago una pregunta, otra pregunta, yo estoy como un preguntón. ¿Por qué lo cargo en una base de datos? O sea, directamente capaz, ¿por qué no lo proceso directamente en el mismo Python? Sin necesidad de cargarlo en una base de datos, de los Excel directos, ponele. Es que en realidad el proceso carga directamente los datasets desde el Excel y una vez que procesa los datos, carga los datos procesados a la base de datos, A la base de datos, que está son bien, los datos que en sí necesitamos para visualizar después. está Entonces, una vez bien. que tenemos los datos, los datasets ya no los requerimos más. Una vez que ya los procesamos y obtuvimos lo que queríamos, ya los podemos eliminar. Por ese motivo no están acá los datasets. Claro. Porque Está bien, pero si esos datos, digamos, son acumulativos, no sé, cada mes aumentan los datos, ¿no convendría no tomarlo de los Excel, sino pasarlo a una base? en ese caso, sí, sería si podemos obtener los datos que son nuevos por cada mes, sí, deberíamos cargarlos en una base, en la misma base de datos que ya levantamos. Que de hecho sería más eficiente levantarlo en la base de datos, sería más rápido el procesamiento. Pero en este caso la idea era demostrar la problemática de que teníamos un registro histórico y teníamos que hacer algo para demostrar cómo nosotros podíamos agarrar ese registro histórico y hacer en poco tiempo una detección de anomalías. Sí, sí, Ya si eso después queda en un entorno productivo, ahí ya sí se consideraría cargar las cosas directamente a la base de datos. Digamos, estamos cumpliendo el objetivo de este proyecto, que era demostrar cómo se podía hacer la carga de esos datos así en Amazon y generar la detección de anomalías. excelente, excelente. Bueno, yo ya no tengo ninguna pregunta. No sé si alguien más por ahí se anima. Si no, bueno, ya te liberamos, Ignacio.
¿Qué tal? Pablo Gandini les habla. No, me parece que, digamos, no hay muchas preguntas porque, como decíamos, es algo nuevo, tener todo el flujo así, me parece que es algo que nosotros no trabajamos, no lo habíamos visto, entonces, bueno, como que nos cuesta, o sea, la pregunta es sí, es toda. Tenemos 4,5 millones de preguntas, desde el inicio hasta ahora, pero desde que dijiste hola. Es No, entendible. pero bueno, es por eso, es un entorno nuevo, no lo conocemos, entonces bueno, las dudas son muy, muy genéricas y Sí, es que a nosotros nos falta ver un poco más. Sí, sí. Claro, yo creo que es algo que es un poco complicado entender en un principio, más así en poco tiempo, que estuve hablando rápido más o menos para cumplir. Y toda esta lógica de los servicios en la nube requiere su aprendizaje. Al principio sí es bastante, marea bastante, digamos. Mismo aprender Sí, sí, Linux. no, lo estuvimos, perdón, ¿no? Lo estuvimos viendo, ya hicimos un par de cursos antes, conocemos la estructura, lo que pasa es que no la trabajamos. Entonces, o por lo menos creo que se entiende cómo está armada la arquitectura, pero bueno, son muchas herramientas que no tocamos ninguna, no conocemos ninguna de ellas. Entonces, bueno, es como que se complica un poco más hacer preguntas más puntuales. Pero quedó claro cómo es la arquitectura, o por lo menos a mí me quedó claro cómo es la arquitectura y cómo ir armando, digamos, cada esas Las etapas, piezas. digamos, ¿no? Tal vez, bueno, si, no sé, hablaste, por ejemplo, mucho de los archivos de configuración. Si me preguntás cómo armar un archivo de configuración, no tengo la más remota idea. Pero bueno, nada, esos ya son detalles de cada uno de los puntos a tener en cuenta en la arquitectura. Exacto. El tema también igual con los archivos de configuración es que muchas veces los encontrás en internet. Entonces, de a poco vas aprendiendo a configurarlos, pero al principio te salvan, porque vos buscas Airflow Docker Compose y te descargas el archivo tal cual. Este archivo yo no lo modifiqué, por ejemplo, el de Docker Compose de Airflow es el mismo archivo que me descargué de internet. Entonces, esa era la ventaja que quería tratar de explicar. Que Claro. por más que no entiendas cómo configurarlo específicamente, lo descargas y lo levantás y tenés tu Airflow corriendo. Perfecto. Bueno, buenísimo, Ignacio, la verdad que muchas gracias. Muchas gracias por habernos ahí acompañado hoy. Era un poco la idea, ¿no? Empezar a engranar, digamos, todas las piezas, ¿no? Esto como lo dejo en productivo. Obviamente esto está utilizando el entorno de AWS, en Azure también, digamos, es seleccionar qué herramientas se van a utilizar o las paralelas a las que usa AWS, y en GCP imagino lo mismo. El tema es que hay en el mercado hay millones de herramientas, ¿no? Y bueno, elegir un poco también cuál se adecua ahí al proyecto, tanto, digamos, por costo y, bueno, también por mantenibilidad y por documentación. Generalmente es eso lo que vamos a mirar para elegir y hacer la arquitectura. Bueno, gracias, Ignacio. Hacemos un break, ¿les parece? De 10 minutos y